Damos las gracias al Poder Judicial de Jalisco en la persona del magistrado Ricardo Zurro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, porque nos ha brindado la oportunidad de hablar del tema que nos apasiona, que es sobre los derechos de las personas con discapacidad y de manera muy específica cómo poder acceder a la justicia, ya que estamos hablando de que a través del sistema judicial es como las personas con discapacidad pueden acceder a sus derechos. A continuación vamos a hablar sobre la cosmovisión histórica de la discapacidad y los modelos de atención. Pero primero debemos comprender qué significa un paradigma. Un paradigma es el conjunto de cosas, ¿sí?, que nos ayudan a interpretar y a entender la realidad según el contexto. Está compuesto por elementos científicos, filosóficos, religiosos, estéticos, etc. El paradigma de discapacidad es la perspectiva con la cual se aborda y se ha atendido a lo largo de la historia a las personas con discapacidad y cómo la discapacidad ha sido percibida desde diferentes disciplinas. En la historia, que inicia con la escritura, a las personas con discapacidad igual se les exterminaba y era normal el infanticidio. En Roma, en Grecia, incluso en Egipto se les abandonaba y se les asesinaba, ¿sí? En la cultura hebrea se pensaba que las personas con discapacidad llevaban la marca del pecado, sin embargo no se les exterminaba porque se les percibía como personas hechas a imagen y semejanza de Dios. En la cultura maya, en la cultura mesoamericana, se pensaba que las personas con discapacidad eran seres bondadosos, ¿sí? En Roma se inicia el ejercicio de la mendicidad mediante la discapacidad, utilizándola para causar lástima y compasión. En la Edad Media, la discapacidad era vista como un pecado, sí, como un castigo. Sin embargo, se veía a las personas con discapacidad como un medio de santificación para que las personas sin discapacidad pudieran salvarse mediante el ejercicio de la caridad. En la edad contemporánea, en esa Edad Media, sí, se incrementó el número de personas con discapacidad debido a las guerras y a las invasiones. En la Edad moderna, se inicia la rehabilitación y se inicia la elaboración de prótesis y se inicia la educación expresamente para las personas sordas y personas ciegas. Las personas con discapacidad fueron institucionalizadas, sin embargo ya se creía más en ellos y se les veía como seres aptos, capaces de educar y de ayudar a educar a sus semejantes. En la edad contemporánea sigue el paradigma de rehabilitación y al final de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, en 1919, se crea la Organización Internacional del Trabajo y se comienzan a generar programas de protección y seguridad social para las personas con discapacidad, ¿sí? Ha habido distintos modelos de atención de la discapacidad, como son a lo largo de la historia, como son el modelo de prescindencia, el modelo de marginación, el modelo asistencial, el modelo de monológico, el modelo de integración, integración, inclusión, ¿sí? Y estamos ahora en el paradigma social y de derechos humanos, ¿sí? El paradigma social y de derechos humanos aboga por la inclusión, y este paradigma, que es el que respalda y que asegura el goce y ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás, entendiendo pues que los derechos humanos son ese conjunto de facultades, prerrogativas, ¿sí?, y de libertades que tiene el ser humano por el simple hecho de ser persona. A raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, se inició una nueva época, que es la época del reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos. Esto tuvo su inicio mediante la firma de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos en diciembre de 1948, y a su vez los distintos grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas con discapacidad, han sido beneficiados a través de los distintos pactos, convenios, convenciones, protocolos que se han firmado a fin de garantizar el goce y ejercicio y el total y absoluto reconocimiento de los derechos humanos. Este tuvo su auge en el caso de las personas con discapacidad durante el diseño en favor de las personas con discapacidad, el cual comenzó en 1983 y culminó
con la firma de las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, ¿sí? Y a su vez se instituyó a principios de los 90 el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, el cual se celebra cada 3 de diciembre. Sin embargo, bueno, pues a principios del siglo XXI se firmó un tratado sumamente importante que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce, ¿sí?, absolutamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, iniciando, pues, o dando su culmen en el paradigma social y de derechos humanos, el cual garantiza, ¿sí?, la plena y absoluta inclusión e igualdad de oportunidades de este sector poblacional, incluyendo el acceso a la justicia y el reconocimiento de su capacidad jurídica, ¿sí? Es decir, el reconocimiento como personas ante la ley en igualdad de condiciones y, por supuesto, la garantía del acceso a la justicia en todos los ámbitos, ¿no? Como ya se explicará posteriormente, en el ámbito administrativo, judicial y en el ámbito incluso civil y penal. Agradecemos muchísimo al Supremo Tribunal de Justicia y a su presidente, el magistrado Ricardo Zurdo Esteves, por esta oportunidad de permitirnos compartir y de alguna manera dar a conocer los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bueno, pues por parte de la normativa que existe en nuestro país, a partir del 2011, como comentaba Andrea, es un nuevo paradigma, ya que nuestra Constitución en el artículo 1 se refiere precisamente a ese reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas que vivimos en México. Y pues esto abre también el tema para que las personas con discapacidad sean reconocidas en su dignidad como cualquier otra persona. La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad también está vigente y tiene también toda la normativa que hace falta para que a nivel de todo el país tengamos una referencia para que las personas con discapacidad puedan acceder a una vida como cualquier otro ciudadano. Otra ley que también favorece la cultura de inclusión de personas con discapacidad es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y que bueno, pues dado que el sistema judicial tiene que tener argumentos legales para poder buscar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, es una forma muy clara de cómo prevenir la discriminación y también sancionarla. En la parte local, en el estado de Jalisco, nosotros desde el año 2010 tenemos la ley estatal para promover la inclusión y el desarrollo integral de las personas con discapacidad. En el 2015 fue reformada y pues hay una buena cantidad de artículos que hablan precisamente sobre esa inclusión que las personas con discapacidad necesitan. Por ejemplo, en el artículo 23 se habla de que hay una certificación de reconocimiento de la discapacidad de la persona, lo cual puede ser un auxiliar interesante, importante en la hora de aplicar la justicia, y hay una unidad de valoración en el estado de Jalisco que puede emitir un certificado que tiene validez oficial para todas las actividades y también para todas las cuestiones legales que la persona con discapacidad requiera. También, bueno, pues a nivel local tenemos pues un consejo que habla sobre prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Jalisco y buscar la igualdad con toda la demás población. También está ya en la ley a nivel local, pero sin embargo es poco conocida, sobre todo en el sistema judicial, de todas estas normativas que ya nos están hablando, cómo incluir a las personas con discapacidad. Y lo que comentaba Andrea, ahora sí que el documento en el que nos basamos a nivel internacional, pues es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México tiene firmado y ratificado, y por lo tanto pues es de obligación para poder impartir justicia el tenerla presente.
Hay varios principios que se mencionan en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Voy a hablar ahora del principio 5, que es la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Tenemos muchas dudas todavía de cómo se va a implementar algo muy reciente, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada acaba de declarar inconstitucional el estado de interdicción. Entonces creo que vienen una serie de cambios importantes y estructurales para quienes imparten justicia, sobre todo en temas familiares, porque se tiene que reconocer que pues en lugar de como se tenía el paradigma de que iba a ayudar a la persona, la iba a proteger, pues sin embargo la pone en un estado de vulnerabilidad extrema. En este nuevo paradigma que sale pues ya fuera del sistema judicial, el estado de interdicción, se busca que la persona con discapacidad cuente con un sistema de apoyo a la voluntad que puede estar conformado por familiares, amigos o profesionales que a petición de la propia persona con discapacidad puedan apoyarlo para hacer sus elecciones. Por lo tanto, pues buscamos que el sistema judicial cree un nuevo paradigma social gubernamental que elimine la ecuación discapacidad e incapacidad, porque es algo que está muy presente todavía. De acuerdo al modelo médico se sigue juzgando, y que también los sujetos obligados, en este caso los juzgados, pues proporcionen los apoyos y ajustes con base en la voluntad de la persona, y que se analicen las implicaciones de esta indicación de la Suprema Corte de Justicia para ir en una medida progresiva eliminando el estado de interdicción. Pues es un tema que nos ayuda mucho también a cumplir con esta recomendación general para la inclusión de las personas con discapacidad que el Sistema Judicial de Jalisco desde el año pasado aceptó, y bueno, pues creemos que está dando grandes pasos al buscar el socializar esta necesidad de inclusión de las personas con discapacidad.